¿Escuchan todos así? ¿Sí? Bueno, en principio, cuando Alberto me invitó, yo acepté con agrado esta invitación y razonablemente lo primero que hace uno es agendar el día en que tiene que estar en un lugar a una determinada hora. Y como tenemos tantas actividades, recién a último momento comienza a reflexionar sobre el título, ¿no? Para el cual uno tiene que hablar. Entonces, las luchas por la emancipación nacional hoy es un título que en principio a mí me lleva a alguna reflexión y me parece a un encuadramiento que creo que puede resultar interesante para que todos lo tomemos en cuenta. Razonablemente no todas las luchas son luchas emancipatorias. Sería un error pensar que todo tipo de lucha es emancipatoria. Solo determinadas luchas y en determinado nivel y con determinada amplitud y generalización se transforma en una lucha emancipatoria. En realidad, parece que en las luchas hubiera determinados momentos. El primer momento es el de la insatisfacción. Es decir, cualquiera de nosotros, o cualquier grupo humano de vecinos, de estudiantes, o de trabajadores, está insatisfecho y algo le duele, algo le parece que anda mal. Esa insatisfacción es el primer motor que va a inducir a la lucha, pero es apenas una insatisfacción. A veces el ser humano, que somos un poquito animales de costumbre, nos acostumbramos a vivir con ese dolor, con esa injusticia o con esa insatisfacción y no reaccionamos y nos trasciende toda la vida sin que lleguemos a situarnos en un lugar distinto que el de la resignación. Eso es una posibilidad, pero frente a la insatisfacción, el dolor, la injusticia, también existe la posibilidad de un segundo momento, que es entender de qué se trata. Es decir, empezar a entender por qué me siento mal. ¿Qué es lo que ocurre? En fin, los ejemplos pueden ser múltiples, después voy a dar algunos, pero razonablemente estoy en un barrio donde no hay cloacas y donde la situación es realmente desesperante porque hay malos olores, el agua corriente no llega, a veces se corta, y de pronto veo que efectivamente estos son todos problemas que se han resuelto en otros barrios, y entonces digo, bueno, acá pasa algo, por lo cual la solución no llega a mi barrio, no llega hasta este lugar. Empiezo a comprender que no se trata como la lluvia que no llueve cuando nosotros queremos, sino
que cuando las condiciones climáticas así lo piden, en este caso, esos problemas se resuelven conforme a determinados parámetros. Pero ya estoy comprendiendo que tengo un problema, que ese problema tiene solución y que todavía no me lo han resuelto porque algo ha pasado. Me elevo un escalón más y me doy cuenta que no se ha resuelto porque no ha habido voluntad política de resolverlo. Porque en definitiva, los recursos estaban, pero se destinaron a otra cosa. No sé si mejor o peor, pero se destinaron a otra cosa. Voy elevando mi comprensión. Voy entendiendo que no se han resuelto estos problemas y aquello que me duele, aquello que me resulta injusto, aquello que me resulta a veces hasta insoportable, no se da fruto de la casualidad, sino que se da fruto de una voluntad política. Voluntad política, y me vuelvo a elevar un paso más arriba, que lo que va a estar expresando es la voluntad política de un sector de la sociedad en capacidad de tomar el poder político y hacer lo más importante que puede hacer el poder político, que es asignar los recursos que se recaudan en función de determinada ideología o de determinado programa o de las pautas que ese poder político haya determinado. Es decir, que he pasado de la instancia de que algo me molestaba a la comprensión de aquello que me molesta. Y ahora que sé que me están pasando cosas feas y sé por qué me pasan, ¿qué hago? Y bueno, no hago nada porque es al cohete. Martín Fierro dice que son campanas de palo, las campanas de los pobres. ¿Para qué vas a tocar una campana de palo que no la escucha absolutamente nadie? O de pronto digo, leo en la Constitución que hay un derecho a peticionar ante las autoridades. Y voy y peticiono ante las autoridades. Es decir, que del dolor paso a la comprensión y de la comprensión paso a la acción. Es decir, me voy elevando un cachito más. Estoy un pasito más, porque ahora le estoy peticionando a las autoridades para que resuelvan este problema. Y eso lo hago de distintas formas. Ahora podemos verlo. Y razonablemente, en este ascenso, un día me doy cuenta que somos muchos los que nos sentimos mal, los que sufrimos injusticias, los que carecemos de derechos que son esenciales, de los que disfrutan otros, y como somos muchos, empezamos a asociarnos, y ya asociados, no solo peticionamos, sino que ahora vamos a discutir el poder político. Ahora vamos a discutir el poder político. Ya el poder político no nos va a resultar totalmente ajeno, y siempre para el otro, siempre para aquel que no se sabe por qué habría de llegar y por qué nosotros no habríamos de llegar. Entonces, ¿cómo están las luchas en la Argentina hoy? Yo creo que nosotros tenemos una enorme cantidad de luchas, pero que son luchas en gran medida que están en el primer escalón que yo les planteaba. Injusticias hay millones, pero digamos que no todas se expresan. Las que se expresan son lucha, y las luchas mayoritariamente están en este primer escalón. Observen ustedes, voy a empezar por el ejemplo de las tercerizadas. Es decir, empezar por los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué empiezo por aquí? Muy sencillo, porque por este tema mataron hace 2 semanas a Mariano Ferreira, el chico de 23 años. ¿Qué son los trabajadores tercerizados? Los trabajadores tercerizados son trabajadores
que son contratados por las empresas concesionarias, en este caso de los ferrocarriles, con la complacencia del sindicato para que hagan determinados trabajos, pero a un costo muy bajo. Es decir, a ver si nos entendemos, el Estado dice hay que hacer el mantenimiento de estas vías, se lo doy a una empresa. Esa empresa, a su vez, pacta con el sindicato. Y en el pacto con el sindicato, toman trabajadores tercerizados, que son trabajadores que no pertenecen a la planta estable, y que van a trabajar y van a hacer el mismo trabajo que estarían haciendo otros de planta estable por la tercera parte del valor. Entonces, claro, los tipos van y como tienen necesidad, aceptan cualquier condición de trabajo. Estoy sin trabajar, me ofrecen un trabajo de 2.300 pesos y es como que estoy tocando el cielo con las manos. Razonablemente pasa el tiempo y van descubriendo que por ese trabajo hay otros trabajadores que están ganando 6.000 pesos. Epa, ¿qué es lo que ocurre? No, lo que ocurre es que estos son trabajadores estables. ¿Y por qué nosotros no podemos ser estables? Si la Constitución dice que por igual trabajo, igual retribución. Bueno, no. Ustedes tienen que quedarse en esa situación. Y tienen que aceptar condiciones que son leoninas. Cuando queremos los echamos. Pero, ¿por qué ocurre eso? Ocurre eso, en realidad, porque para el concesionario es un enorme negocio recibir del Estado una cantidad de dinero para realizar una cantidad de trabajo, pagar por ese trabajo menos a través de los tercerizados, hacerse de una diferencia que se sospecha que muchas veces esa diferencia la comparten o con los sindicatos o con las mismas autoridades de la Secretaría de Transporte del Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, salen los muchachos a reclamar, no, queremos incorporarnos a la planta permanente, queremos ser trabajadores como los demás, queremos tener estabilidad, queremos luchar, y son repelidos. Y son repelidos por las patotas sindicales, y allí se produce el enfrentamiento que termina con la muerte de Mariano Ferreira. Muerto Mariano Ferreira, se inicia por un lado un expediente judicial, pero por otro lado, los trabajadores, lo primero que quieren hacer es que los, ahora que hay un muerto, que los reincorporen definitivamente. Las autoridades les dicen que no. Pero al margen de la respuesta de las autoridades, la lucha de estos 120 trabajadores básicamente se mantuvo en el marco de una lucha reivindicativa de primer nivel. Es decir, ellos iban hasta ahí, hasta que los reincorporen. No iban a cuestionar más arriba ni a la patota sindical, ni a la empresa concesionaria, ni a la Secretaría de Transporte, ni siquiera a la policía que liberó la zona para que esto ocurriera. Pero aunque ellos lleguen hasta allí y su comprensión y su necesidad y su voluntad lleguen hasta ahí, quienes estamos en política tenemos la obligación de observar que las cosas siempre son un poquito más complejas de cómo se expresan de manera inmediata y de manera directa. No son tan sencillas, son infinitamente más complejas. Pues bien, una parte de nuestra lucha siempre es que se entienda un poco más allá que el problema inmediato que tenemos, que en este caso es el de los ferroviarios, que yo supongo que van teniendo una comprensión mayor de lo que ocurre, aunque también nosotros tenemos el deber de entender que quienes tienen necesidades básicas que no pueden satisfacer, lo primero es la panza.